Quiero invitar, iglesia, póngase, si pueda sentarse allí donde está. Le doy la bienvenida a todos ustedes en esta hora, que han sacado el tiempo para estar aquí. Los que están conectados a través de las redes sociales, les saludamos, les bendecimos. Siempre hay algo que le podemos dar a Dios. Siempre hay algo en ti para darle a Dios. Cuando recién estaba llegando a la iglesia, teniendo meses, y enamorado completamente de la visión de Dios, de mi Señor Jesús, de la obra que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo el gozo había empezado a gestarse dentro de mí, cómo espiritualmente el Espíritu de Dios me estaba comenzando a hablar por primera vez en mi vida. Después de 21 años, en ese tiempo estaba empezando a oír la presencia, a oír al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarte aún al más carnal, aún al que quizás nunca ora como, o usted dirá, yo no oro como ora el pastor. Yo no oraba ni un poquito de lo que oraba el pastor, pero en mi deseo de buscar a Dios podía sentir como el Espíritu Santo de Dios hablaba a mi vida, como la presencia de Dios hablaba a mi corazón. Podía sentir cuando leía mi Biblia, cuando me conectaba a la oración de los servicios, cuando venía los martes a orar, el viernes a escuchar la palabra, los domingos. Podía sentir como a través del hombre de Dios, la palabra de Dios fluía desde el pastor a mi vida. Cuando usted viene con una demanda de Dios, Dios te va a hablar a través del hombre de Dios. Muchas veces el pastor, si usted viene con la revelación y la intención correcta en su corazón de querer oír a Dios, Dios te va a hablar. Voy a volver a repetir eso: Dios te va a hablar. En esta noche Dios te va a hablar. No va a hablar Pablo Rondón, no va a hablar el pastor, va a hablar Dios. Esa es la revelación para venir a la casa de Dios. ¿Sabe para qué, hermano? Para que usted no se enfoque en el recipiente, sino lo que está por dentro. Porque todos, dijo el apóstol Pablo, todos somos vasos de barro, donde el valor que tú y yo tenemos no es porque venimos a la iglesia, no es porque tenemos carro, trabajamos, tenemos algún título. El valor de lo que tú hoy vales para el cielo es por lo que Dios hizo por ti. Lo que tú cargas en tu corazón, Él es de alta estima, es invaluable. El Espíritu de Dios hoy habita en el corazón suyo y el mío. Así que usted no tiene precio. Usted costó, claro que sí, pero ya su precio es invaluable. Nadie lo puede comprar, porque ya se pagó el precio. Amén. Y Jesús inició el pacto de la gracia en usted, en usted, en usted, en los que están conectados, en todos. Y nos llamó a vivir por gracia. Diga conmigo: gracia. No por obras. Él nos llamó a vivir en su gracia. Jesús vino marcando un tiempo nuevo para lo que iba a comenzar a convertirse en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, en su esposa. Dios, dice Apocalipsis, dice la palabra, que Dios no viene a buscar una esposa desgreñada, una esposa sucia, una esposa llena de arrugas. No, viene a buscar una iglesia, hablando de la iglesia pura, sin mancha ni cosa semejante. Ahora bien, eso no es porque usted se lave todos los días, se bañe o se afeite, se arregle el pelo, se pinte o se maquille la cara, mejor dicho. No, porque yo pastor, yo no me contamino, yo no toco al mundo, yo no me junto con pecadores, yo no me junto con gente mentirosa, con gente soberbia, yo no me junto con el mundo, yo me encubo y me encuentro en cuatro paredes. Eso tampoco es lo que Jesús dijo. Amado hermano, entienda en esta noche que a usted y a mí, quien nos hace justos es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que lo hizo por usted y por mí. Él me justifica, Él me santifica, Él me perdonó, Él me salvó, Él me redimió, Él me rescató de todo lo malo que yo en algún momento pude haber cargado. Yo creo que eso se merece un fuerte aplauso para Jesús. Abra su oído, abra su oído, porque esta palabra puede salvar su vida y la de su familia. Porque lastimosamente la iglesia y el religioso sobre todo ha empezado y ha creído que estar santificado y apartado es: yo no toco a nadie, yo no me junto con nadie.
Porque todo el mundo afuera es malo, porque todo el mundo afuera comete pecado, porque todo el mundo afuera es malo. Usted no. Usted también peca, usted también falla. Pero cuando entiende que la gracia lo salvó, que la gracia de Dios te salvó, que la gracia de Dios te redimió, y que no estamos aquí por obra, estamos por gracia. Bendita gracia, Jesús, gracias. No la merecíamos, pero nos la entregó. Por eso es que cuando amado hermano, desde un púlpito y de cualquier lugar usted no puede usar la palabra de Dios como una amenaza a la gente. Quien ataca al cristiano con alertándolo del pecado, pensando que si usted le habla del pecado a la gente, de las consecuencias y de todo lo malo, la gente va a dejar pecar. Amado hermano, la gente no deja pecar porque usted habla en contra del pecado. Lo malo que esto, lo malo que lo otro. Quien fuma, por lo menos aquí en el país, digo esto porque sé que hay gente conectada, las cajas de cigarros, las cajetillas, tienen un aviso que dice: fumar es nocivo para la salud. Y muchas veces sale un pulmón todo negro ahí, bien destruido, y el que fuma ve la foto y empieza a fumar. Que usted le hable de pecado a la gente no significa, y de lo malo, cuidado, pecas porque te caen las 7 plagas, viene la pobreza, el diablo te va a arrastrar. Hablar y atacar el pecado no quita el pecado en la gente. Mi tema en este día: aprobados por su sangre. Usted y yo fuimos aprobados por la sangre de Cristo. No hay otra cosa en el mundo espiritual que valide tu presencia y la mía delante de la presencia de Dios que la sangre de Cristo. No es por obras, es por gracia. Amado hermano, cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, cuando vamos al trono de la gracia, cuando oras, cuando vienes acá a la iglesia a congregarte, cuando lees tu Biblia y oras a la presencia de Dios, no te pares en tus obras, no te pares en tus buenas acciones o en tu buena intención del corazón, pensando que por eso Dios te va a responder. El mundo espiritual, recuerde algo, le he venido enseñando estos últimos 2 domingos pasados, que Dios no responde a tus obras. ¿A qué responde Dios? ¿A qué responde? ¿A qué responde? Diga conmigo: a la sangre. Dios responde a la sangre de su Hijo. Cuando en el mundo espiritual, amado hermano, usted tiene la sangre de Cristo sobre su vida. La sangre de Cristo te santificó. Te salvó. Hoy tú eres santo, eres puro. Diga amén con fuerza. Eres santo, eres puro, eres libre, eres sano, eres próspero, eres bendito. Ya lo voy a ir sacando. Va a ver que usted no va a terminar el servicio como empezó, porque siento resistencia, porque hay religión aún mismo dentro de la iglesia. Hay legalismo, hay ley. Y amado hermano, en la ley limita el poder de Dios en ti. Cuando vives bajo la religión, cuando vives bajo la ley, vives esclavo, vives atado. No fluyes en tu vida espiritual, no fluyes en tu armonía con Dios, no fluye no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. Cuando vives legalista ante lo espiritual, vives legalista en el matrimonio, vives queriendo que todo sea de tu manera, que todo sea tu forma, y no das espacio a la gracia de Dios, no das espacio al perdón. Tu hijo falle de una vez, es el primero que lo señala, le cae encima. Tu esposa comete un error, tu esposo, y eres autoritario, eres con el dedo señalador, acusador de tu familia. Fallaste, te equivocaste, te lo he dicho. Y aún mismo dentro de la familia hay religión. Y yo quiero hoy sacarlo a usted de la religión, amado hermano, porque nadie cambia con religión. Es más, voy allá, le digo algo: la religión no cambia a nadie. Y si quiero, me digo más, la religión es un demonio. Mira, ahí sin ningún amén. Pastor, ¿estoy endemoniado? No, pero el diablo puede haber influenciado en ti a través de la religión, porque el diablo ya no usa el pecado,
Ya no usa la lujuria, ya quizás no te tienta con el alcohol, ya no te tienta con antes, pero usa la religión. Antes, cuando pecabas, ya no señalabas a nadie, porque usted decía, bueno, el que tiene cola de paja se acerca a la candela, porque sabe que también se puede encender. Entonces, ahora que yo vengo a la iglesia, que ya me sé más o menos un Padre Nuestro, que ya diezmo, que ya ofrendo, que ya oro un poquito, entonces ya creo y me hago automerecedor de que yo puedo juzgar y señalar y corregir a todo el mundo. Y eso es religión. Porque recuerde algo, no es por obras, es por gracia. Ahora hay que tener un equilibrio en esto, pero voy a llevarlo al equilibrio donde la palabra de Dios enseña cómo debemos caminar. Porque la gracia, hermano, no es un tema. La gracia no es un concepto. La gracia no es una norma, una doctrina. La gracia es Jesús. La gracia es una persona. La gracia de Dios vino a todos ustedes por medio de Jesús. Porque así como por Moisés vino la ley, por Cristo vino la gracia de Dios. Y abra su corazón, amado hermano, porque este mensaje puede liberar quizás el llamado en usted, el llamado en sus hijos, en su familia. Porque si usted está esperando que su familia, que sus hijos, que sus hermanos y cualquier persona sea igualito a usted, amado hermano, ninguno va a llegar. Pero cuando usted muestra la gracia, porque eso es lo que hace Dios, te revela a ti la gracia, te revela a ti la gracia, te revela su gracia, para que por medio de ti su gracia alcance a otros. Y tú no eres condenador, no eres señalador. Yo no digo con esto que no tengas que traer corrección en ciertos momentos de tu vida. Claro que sí, hay que corregir, porque el padre al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Dios nos corrige con enfermedad. El domingo pasado me faltó esta parte. Dios nos corrige con enfermedades. Dios nos conoce, porque la gente dice, cuidado hermano, porque si usted peca, se cae de la gracia y viene el diablo y lo empobrece y lo agarra y lo vuelve nada. Cuidado hermano, revísese de esa enfermedad que está pasando. Cuidado hermano, mira a ver qué está pasando dentro de usted. Y lo predican muchas veces, pensando que por mis obras hoy yo estoy pasando lo que puedo estar pasando. Amado hermano, Dios nos corrige con enfermedades. No, pastor, Dios permitió que Dios me enfermara. No, Dios no enferma a nadie. El diablo viene a matar, robar y destruir, y él te enferma. Él viene a querer robarte la paz, robarte el gozo, que hagas un negocio mal, que no busques a Dios, que no busques su presencia, para aún así poder atraparte. Quiero empezar llevándolo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy la carta de ¿quién? ¿De quién es usted la carta? Usted no es la carta del pastor Pablo. Yo no sé si lo tienen en la pantalla. Somos la carta de quién. Vamos a ver si está. ¿La carta de quién? Segunda fila. ¿La carta de quién? ¿La carta de quién? Usted no es la carta. Usted no es de Maranata o Luz del Mundo. Usted no es de una congregación o de un ministerio en particular. Usted es de Jesús. Somos de Cristo. Pertenecemos a su gracia. No merecíamos, no, pero Él nos llamó y nos adoptó y nos redimió con su sangre. Eso es lo hace la gracia de Dios. Yo no obedezco para que Dios me dé gracia. Dios me da gracia, y la gracia que se revela a mí me hace obedecer a Dios. Uy, me adelanté un poco bastante, pero ya quiero llevarlo allá. Oh, eso es muy liberador, hermano. Usted no obedece para que Dios le dé gracia, porque no funciona así. Dios te da gracia, y la gracia despierta a ti tanto amor que tú obedeces a Dios. Por eso quien poco obedece, poca revelación de la gracia tiene.
quien poco lucha, se esfuerza, se sacrifica a venir a la iglesia, a oír su Biblia, a leer su palabra, a meterse en intimidad con Dios, porque hay poca revelación de la gracia. La tenemos, sí, todos. Hasta el que venga a la iglesia un domingo, de vez en cuando se acuerda, cuando le duele un dedo, cuando se pellizca una uña. El que menos viene a la iglesia, aún el que ni siquiera viene, tiene la gracia de Dios. Si usted recibió a Cristo en su corazón, un día, no importa si fue en una discoteca, no importa si fue en la playa o en un bar, no importa si fue en la calle o en un día que te invitaron a una congregación o que alguien te predicó en tu casa, ese día sobre ti vino la gracia de Dios. Solo que no se ha manifestado, pero la tienes. La tienes. Diga amén. Diga: yo tengo la gracia de Dios. Yo la tengo. Te levanta cuando te has caído. Te sostiene cuando se sientes débil. Te alimenta, te da fuerzas. Ahora dice lo siguiente: expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo está hablando de que la gracia no escribe en ti mandamientos o normas, que fue lo que Dios escribió en el monte de Sinaí con Moisés, sino que Dios reveló su gracia en el monte del Calvario a todo el mundo. Cuando yo entiendo, la iglesia hermosa, esto que voy a comenzar a explicar, le dice: pero el entendimiento de ellos. A Pablo está hablando del judío. El judío no entendió esto, no entendió la gracia. Dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. Amado hermano, el único que te revela la gracia, Jesús, se revela a tu vida y te muestra gracia. El judío no entendió esto porque dice mi Biblia que a los suyos vino y a los suyos no lo reconocieron, no pudieron conocer a Jesús porque estaban velados. Pero a usted y a mí se nos dio hoy, por gracia, el poder conocer todos estos misterios. ¿Sabe usted que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento oculto? Todo lo que usted y yo podemos ver en el Antiguo hoy, escuche bien esto. Todo lo que usted puede ver en el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto. Hablando de la gracia, ¿la ve cómo Jesús visitó a Elías en su peor momento? Ahí usted ve la gracia de Dios. Cuando Dios visitó a David, lo levantó en su peor momento, ahí usted está viendo la gracia de Dios. Momento en lo que era la ley y estos hombres no merecían la gracia, pero Dios lo visitó. Jesús lo visitó. No lo visitó un ángel, lo visitó Dios, y ahí le mostró la gracia. ¿Sabe qué es hoy el Nuevo Testamento? Todo el Antiguo Testamento explícito, expuesto a todo el mundo. Todo lo que quedó oculto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Dios lo revela por gracia. Por eso dice que el pueblo, el conocimiento del judío no entendió todo lo que había escrito a través de los profetas, de Elías, de Moisés, de todos estos hombres que usted puede ver a través de toda la historia. Se lo vuelvo y se lo digo: todo lo que hay en el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto. Ahí hay muchos misterios que Pablo le llama misterios ocultos. Estaban ahí desde la creación, estaban ahí desde el principio, pero estaban ocultos para que usted y yo lo supiésemos. Porque somos muy inteligentes, no, porque leemos mucha Biblia, no, por gracia. Y todo lo que hoy usted y yo podemos leer en el Nuevo Testamento es todo lo que hay en el Antiguo, pero expuesto, sin velos. Sin velos. Ya no hay un velo que te impida ver la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, para entrar en la presencia de Dios, el sacerdote tenía que entrar con un poco de rituales. No tenía que cometer un pecado, ni un pensamiento malo debía tener, ni un pensamiento. Porque el único pensamiento que tuviese malo, podía tener 100 pensamientos buenos, pero uno malo, y ¡pum!, como un plátano caía en el lugar santísimo. Y dice: y aún en el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue puesto. Y esto es para los que viven en la ley. Amado hermano, si usted hoy vive en la ley, no va a poder entender lo que Dios revela a través de su gracia. Y usted hoy tiene que tomar una decisión. Porque hay gente que hoy vive todavía en el monte de Sinaí, vive en el monte de la ley,
Yo le digo algo: cámbiese al monte del Gólgota o de la Calavera, o al monte Calvario. Cualquiera de los tres está bien, porque ahí fue el monte donde inició la gracia, el pacto de la gracia en la sangre con todos ustedes. Ahora mire, termino aquí este verso, el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, miren el momento donde el velo se quita. Cuando se conviertan al Señor, cuando usted decide no vivir por ley, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por eso que cuando Cristo muere en la cruz, dice la palabra de Dios que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, empezando desde arriba hacia abajo, indicando esto, que Dios estaba abriendo el cielo a todo el mundo. Estaba exponiendo, escuche, estaba exponiendo todo lo que estaba en el Antiguo Testamento al Nuevo. Todo lo oculto que había antes. Amado hermano, cuando usted entra en una cortina, ¿usted por dónde abre la cortina? ¿Usted abre por dónde? Por abajo. ¿Se abre de abajo hacia arriba? ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando muere Jesús, el velo se rasga de arriba hacia abajo. No es usted intentando agradar a Dios. Ya Dios hizo todo lo que había que hacer y le abrió un espacio a usted y a mí. ¿Por qué, pastor, lo hizo? Por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Fue el sacrificio de Cristo en esa cruz quien validó el acceso suyo a la presencia de Dios, sin importar su pecado. Porque Dios a usted no lo ve con pecado. Hoy a usted Dios no lo ve con pecado. Lloro al Espíritu Santo que usted pueda entender esto, hermano, porque usted va a entender y va a correr a la Dios en cualquier momento sin sentirse condenado. Porque esa es la mentira que el diablo sostiene, que porque usted pecó, prepárese porque le va a ir mal. ¿Sabe cuándo la gracia deja de actuar en usted? No deja de actuar cuando usted peca. La gracia no deja de actuar cuando usted comete un error. La gracia no deja de actuar cuando tú le fallas a Dios. ¿Sabe cuándo comienza? ¿Sabe cuándo usted se cae de la gracia? Pablo lo explica: cuando usted cae en la ley. Cuando usted cae en la ley, se sale de la gracia. Cuando usted vive por sus normas, por sus doctrinas, por sus vivencias, porque que yo vengo a la iglesia, porque que yo merezco, porque que yo sí estoy orando, porque que yo sí me estoy portando bien, yo estoy diezmando y ofrendando, y coloca sus obras por encima de lo que Cristo hizo, te sales de la gracia y caes en la ley. Y por eso, cuando usted entra en la ley, ¿qué hace la ley? Evidencia el pecado en ti. Y cuando usted vive bajo ley, vive siendo esclavo. Porque mientras la gracia te hace libre, la ley te esclaviza. Por eso el cristiano, hay mucha gente que hoy vive en la presencia de Dios. Somos hijos de un mismo padre, pero no han definido su mamá. Y Dios trae una tipología. Miren, hoy ¿quién puede ver eso? Al apóstol de la gracia, que es el apóstol Pablo, tiene que leer Pablo con la revelación del Espíritu Santo para entender tantas cosas. Pablo entendió, porque Dios puso desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, la tipología de lo que iba a ser 5,000 años después con la iglesia de Jesús. Por eso, amado, predicar contra el pecado no produce santidad. Predicar ley en la iglesia no produce santidad. No produce en ti un cambio verdadero. Porque si hay algo que quiere Jesús, es una vida realmente transformada. Y solamente una vida realmente transformada empieza en la revelación de la gracia de Jesús. Dice aquí lo siguiente para terminar. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios comienza a traer de alguna manera, amado hermano, cuando usted decide salirse de la ley, comienza a vivir por gracia. Usted comienza a tener cada día una mayor revelación de Dios. Comienza a verse al espejo y se da cuenta que cada día hay menos de usted y hay más de Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no vives por tus normas, ya no vives por tus leyes, ya no vives por tus conceptos humanistas, buenachones. No, es que yo ayudo al que quiero y al que no lo merece, no lo merezco. Pero de repente estás orando, estás metiéndote con Dios, y la gracia de Dios se comienza a revelar a tu vida, y comienzas a orar por gente que ni siquiera en el momento que empiezas a orar vienen a tu cabeza. Ora por tal fulanito. No, Señor, pero es un sinvergüenza. Ora por él.
la gracia comienza a moverte. Pero eso es otro tema que hoy le pongo para que usted comience a entender cuando la gracia empieza a actuar en usted. Entonces Pablo comienza a usar una tipología de lo que pasó años antes de Jesús, pero lo que iba a pasar con todo lo que hoy la iglesia de Cristo representa. Y dice aquí en Gálatas 4:21: decidme lo que queréis estar bajo la ley. Había en ese momento la iglesia, había un arroz con mango ahí, había un revoltillo. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Dios no quiere que usted mezcle la ley con la gracia. O usted vive en ley o vive en gracia. Lo pone más sencillo en Apocalipsis, lo dice: o eres frío o eres caliente, pero no te quiero tibio. Gente que viene a la iglesia cuando se portan bien, pero cuando no se portan bien, piensan que Dios los condenó, que ya Dios no los amó, que ya algo malo hicieron, y andan pensando todo lo malo para no venir más a la iglesia, para no orar más, para dejar de servir, para dejar de dar. Amado hermano, esa no es la forma, no es una manera sana de buscar la presencia de Dios. Y Pablo le dice: decidme lo que está bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham, mira, aquí comienza a enseñar, tuvo dos hijos. Tuvo dos hijos. Uno de la esclava. Abraham tuvo dos hijos. Uno era Ismael y el otro Isaac. Habla de Ismael, que era hijo de la esclava, era la sirvienta, que era Agar. Agar representaba la ley, representaba lo que era posible para el hombre en las normas, la fuente, porque era una mujer que tenía poder darle hijos. Por eso dice Agar, la esclava, era una mujer esclava, y eso hace la ley, te convierte en esclavo. Por eso la gente que vive bajo la ley vive siendo esclavo. No se junta con el vecino porque el diablo, me va a agarrar algo. No se come una hamburguesa con su mamá porque la mamá es mundana y yo soy cristiano. No salgo con mis amigos, nunca me veo una película, no hago nada. Pastor, cuidado. Como decía una hermanita de estos días que salía a una boda y tenía a la Virgen atrás, y tomé la foto con el hermano y la publiqué a ver si alguien le revolvía la religión. Y sí, mire, eso salieron como botando babas. Pastor, cuidado, no se contamine. Religión. ¿Quién te dijo que a ti te contamina un muñeco atrás suyo? No, pastor, pero eso es otra religión. ¿Quién te dijo a ti? Quien que vive en la ley se deja contaminar por la religión. Que porque yo salga con un amigo a tomarme un café, quizá él no va a la iglesia, nunca va a la iglesia, pero quizá tiene el corazón más puro y más limpio que usted, que se la vive condenando a todo el mundo. Que va a la iglesia solo por aparentar santidad, por aparentar pureza. No, yo no me junto con este amigo, yo no comparto con la vecina, porque es una mundana, porque es una pecadora, porque es esto y aquello. Y la gracia que hay en ti, ¿dónde queda? Porque quien tiene la gracia santifica y purifica al que anda en pecado. Quien conviene, quien discierne la gracia de Dios, entiende que el pecado no te contamina. Tu gracia santifica al pecador. Tu gracia, amado hermano, santifica a tus padres. Usted que quizás hoy es el primero que está buscando a su familia, quizás usted es el primero que está buscando de Dios en su matrimonio. Usted es el hijo que hoy quizás sus padres ninguno va a la iglesia, pero usted es el primero. Usted santifica su casa. La gracia. Porque morirá el justo con el pecador. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué le dice? Dice que Dios, la relación de Dios con Abraham era una relación de amigo. Dice la palabra que Dios no haría nada si primero no le dijera a su amigo. Y Abraham le pregunta: Señor, ¿dejarás morir al justo con el pecador? Señor, mire, Dios habla así, ¿ve? Y Dios le responde: no, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. A tal punto que Abraham le dijo: Señor, ¿dejará morir al justo con el pecador, Señor? Y comienza el negocio. Si hay 50 justos, pueden haber 1.000.000 de pecadores, pero si hay 50 justos, ¿vas a dejar morir a los justos con los pecadores? No.
Amado hermano, usted podrá ser en su apellido, en su familia, el único que está buscando a Dios, pero su búsqueda santifica a sus hermanos, aunque estén metidos en droga, en delincuencia, aunque sus hijos estén en perdición, aunque su esposo o su esposa esté haciendo, aunque sus padres quizás hoy le estén dando la espalda a Dios. ¿Sabe que Dios dice? Ahí en esa casa hay un hijo mío, y Él santifica toda su casa. Lastimosamente en Sodoma y Gomorra no había ningún justo, porque por uno solo que hubiese visto, uno solo, Dios hubiese perdonado a todo el pueblo de Sodoma y Gomorra, que estaban cometiendo las peores atrocidades, la peor aberración de pecado, inmoralidad, orgía. Usted logra leer en su Biblia todo lo que estaban haciendo. Pero Dios desató juicio. ¿Por qué? Porque no había ni un justo. Y bueno, y Abraham en el amor, y bueno, Señor, déjame sacar a Lot y a su familia por lo menos. Hasta donde Dios permite, porque merecían juicio. Pero mire lo que hace un intercesor: la gracia de Dios. Por eso quien conoce la gracia de Dios, quien conoce el corazón de Dios, mi hermano, usted antes de desatar juicio, primero ora por esa gente. Antes de hablar contra alguien, primero oras. Intentas entender qué pasa por esa mente, por ese corazón. Y yo quiero atrasarme en el mensaje, porque dice, vuelvo aquí al mensaje, Abraham, Gálatas 4:21, verso 22 ahora, dice: porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, una esclava que era Agar, y otra de la libre, que era Sara. Uno representaba la ley, Ismael. El otro representaba la gracia, Isaac. Y lastimosamente la familia de Abraham, dice la palabra que Ismael molestaba mucho a Isaac. Agar molestaban mucho a Isaac, al hijo de la promesa. Recuerde algo, Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Hablando de la gracia, porque no había ninguna posibilidad de que Abraham tuviese un hijo donde la mujer era estéril y él era ya anciano de días. Pero la gracia, a quien se le revela la gracia, se vivifica por dentro. Amado hermano, Abraham podía tener 100 años, pero tenía la fuerza, la vitalidad, todo en todos sus órganos de un muchacho para poder tener hijos. Usted puede llegar a 60, 80, 90, 100 años y tener sus órganos renovados completamente cuando comienza a vivir bajo la gracia de Dios. Si usted lee su Biblia, dice que Sara muere y Abraham tuvo más hijos. O sea, imagínese, a esa edad de 100 años. Qué gracia, ¿no? Ahí sí todos los hombres: Señor, esa gracia sobre mi vida, por favor, Padre. ¿Por qué se ríe? Yo quisiera estar así, tener una vitalidad por dentro, no andar con achaque. Con 80 años ya casi que ni siquiera puedo dar pasos. Me agacho y cuando me levanto siento que se me va la cabeza para un lado. Y apenas con 32 años. Necesito tu gracia, Señor. La necesito. Ahora, en ese conflicto entre la ley y la gracia, dice que Sara se queja contra Abraham y le dice: echa de aquí a tu hijo y a la esclava. Y usted lo puede: uy, no, qué duro, ay no, pobrecito, ¿qué va a hacer con él? Y Dios le dice: lo que dice tu esposa, hazlo. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué estaba diciendo? Ahí Dios estaba hablando en que entre la ley y la gracia, amado hermano, camine en la gracia de Dios. Nos conviene caminar en la gracia. Dios prefiere la gracia. Es donde están sus promesas. Por eso hay cristianos que hoy caminan en ley y no son bendecidos, porque la bendición viene de la promesa de Abraham, en la fe en su hijo. Porque usted y yo venimos de Abraham, de la simiente de Abraham. Cuando se nos revela la gracia, entendemos que hay promesa de Dios. Amado hermano, cuando yo entiendo esto, porque la palabra de Dios comienza a hablarle a la iglesia desde estos tiempos. Mire cómo hay mensajes ocultos de la gracia en este punto. Por eso muchas veces el religioso persigue al de la gracia. Por eso muchas veces la iglesia religiosa critica tanto a mi padre Javier Bertucci.
critica tanto a los pastores que hablen de la gracia. El religioso siempre va a criticar al de la gracia. Por eso te va a encontrar hermanitos que van a la iglesia y te critican, te golpean, te tratan de andar duro. ¿Por qué? Porque todavía lo que aún pasaban con Abraham sigue pasando hoy en día en la iglesia. El religioso siempre golpea al de la gracia. Ay, mira, esa porque tiene dinero, esa porque no ora como yo. Entonces intentan justificar sus obras delante de Dios. Y quizá usted que no, quizás no ora mucho, quizás no tiene tanta revelación, pero entiende el amor, entiende el perdón, entiende la gracia de Dios. Quizás en ti sabes que no buscas a Dios como quisieras, pero lo buscas de corazón. No llegas delante de Dios a exigirle: Señor, dame porque que yo hice esto, yo hice lo otro. No. Llegas humillado, llegas rendido delante de Dios, entendiendo que por su gracia tú hoy estás viva, que por tu gracia tú hoy puedes venir a la iglesia, que por gracia que hoy estamos aquí. Ninguno de nosotros, amados hermanos, aún los que me escuchan desde sus casas, ninguno está aquí porque hizo mérito de estar aquí. Con todo el respeto, usted no está aquí porque tuvo el tiempo, sacó la disposición, no, porque Dios lo llamó. Es una honra que estés aquí, porque Dios te quiso hoy aquí, pudiendo estar haciendo otras cosas. Yo no estoy hablando de que cuando usted no viene a la iglesia, ay, anda en pecado. Pero entiendes que aquí Dios te da maná, Dios te da fuerza. En la revelación de su gracia se manifiesta en un nivel mayor cada vez que das un paso de fe hacia Dios. Te das cuenta que no dependes de tanta fuerza, de tantas capacidades, que tu bendición no depende de la ley. Cuidado, hermano, si usted va y busca a Dios y le pide a Dios bendición parado en lo que usted hace, cambia lo que está creyendo. La palabra arrepentimiento, cuando se nombra en la Biblia, viene del griego metanoia. Meta, cambio, noia, pensamiento. Cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Eso fue lo que vino a Jesús a hablarnos a usted y a mí, a que nos cambiáramos de ley. Ya no la ley la ley del pecado que viene por medio de Moisés, sino la ley de la justicia que viene por medio de la gracia de Dios. Dice aquí lo siguiente, quiero leerle el verso, dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Mire, la Biblia lo enseña. Usted tiene que leer más nada y a saber entender. Uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, y responde a la Jerusalén actual. Dice: pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y salta al verso 28 y dice: así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán. El hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Por eso hay tantos cristianos, y sobre todo esos cristianos, cuando usted los ve empobrecidos, sin dinero, enfermos, porque viven bajo la ley y no viven bajo la gracia. Amado hermano, la gracia trae promesa, no solamente promesa de salvación, de restauración y redención, trae promesa de prosperidad, de bendición, de una vida sana, una vida libre. Usted no tiene que vivir esclavo al dinero, esclavo a las cosas, a los placeres de la gente, a lo que todo el mundo piensa, a las noticias, a la ansiedad y a la depresión. Cuando se nos revela la gracia, comenzamos a ser verdaderamente libres. Aquí no solamente es una libertad en el corazón, comienza a ser libre en tu mente, que es el campo de batalla que el diablo usa para atarte.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Un pacto produce atadura, hablando de la ley. Y el otro pacto produce libertad. Usted decide dónde quiere estar. Porque, amado hermano, escuche algo. No espere usted bendición viviendo bajo la ley. Por eso hay tantos cristianos empobrecidos en el mundo. Pobres, porque viven bajo sus propios conceptos. Yo vine a la iglesia, yo trabajé, yo le serví a Dios, yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo no bailo pegado con nadie, no me burlo de nadie, no critico a nadie. Así que, Señor, me detengo el derecho de que tú me bendigas. Cuidado, hermano, porque el primer error que usted cometa, el primero, daña todo lo bueno que hizo. Eso es la ley. Eso es la ley. Pastor, pero hice 100 cosas bien, pero una me cayó mal. Bueno, esa sola le daña todo lo demás. Oye, es muy difícil. Jesús no dijo difícil, imposible es para el hombre vivir en la ley. Imposible. Y en eso entonces Dios comienza a revelar desde el Antiguo Testamento todo el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios iba a mostrar a través del Nuevo Testamento, la gracia. Y cómo este nuevo pacto iba a empezar a convertir a corazones verdaderamente dispuestos a servir, a amar y a buscar a Dios, no por ley, por amor, que es lo que inicia el pacto de la gracia en todos nosotros. No vienes a la iglesia por cumplir un horario. No vienes a la iglesia porque te vea el pastor. No te conectas quizás a un live para que, el pastor me vio conectado. No vienes a servir en la iglesia. No ayudas a tu amigo en la calle para que piensen bien de ti. No vayas a hacer lo bueno afuera para que la gente te vea. Ay, qué bonito es ese hermano. Qué buen cristiano es. Qué buena cristiana es. Para darle un renombre a tu congregación, para darle un renombre a tu trabajo, a lo que sea, para que hablen bien de ti. Ya no vas y haces las cosas bien para que la gente piense bien de ti. No, vas y sirves, amas, bendices, perdonas, toleras a la gente afuera para que la gente cuando te vea a ti vea a Jesús. Vea al Hijo de Dios hecho carne en nosotros, iglesia. Eso hace la gracia. Personifica a Cristo que murió por ti en una cruz y lo resucita en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo oro que usted me pueda estar entendiendo en esta hora, porque esto, amado hermano, te libera. Ya no vas a hacer las cosas para que la gente te vea. Yo el otro día le decía a un amigo que ni siquiera viene a la iglesia, decía, aún mismo la gente que no va a la iglesia es más religiosa todavía. Amado hermano, porque esto está oculto. Esto no se le revela a cualquiera, sino a lo que realmente Dios le trae al corazón, revelar su gracia. Pero usted tiene que pedirla, tiene que anhelarla, que Dios cada día se muestre a su corazón. Porque Dios no se revela a quien no se lo pide. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, y aquí comienza a explicar, ¿tiene de qué gloriarse? Comienza a decir, Abraham tenía motivos para que Dios lo llamara. No, era un idólatra, era un hombre pecador, pero no para con Dios. ¿Por qué? Dice la escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creer a Dios te es contado por justicia. El Espíritu Santo me decía, cuando a un cristiano se le revela la gracia, se le revela la fe. Porque antes de venir la fe, primero viene la gracia. Y la gracia te revela fe, te ensancha la fe. Y comienzas a creer en lo que Dios dijo. Porque escuche bien, amado hermano, siempre que un hombre comienza a servir a Dios, no viene porque está orando mucho,
No viene porque quizás está haciendo muchas cosas para Dios, está leyendo su Biblia o está viniendo a la iglesia. No, o porque está pasando un momento malo, que ese es otro error. No, yo necesito servir, yo necesito diezmar, yo necesito hacer cosas para Dios porque me está yendo mal. La esposa me va a dejar, los hijos se me están enfermando, el marido se me está endemoniando. Pastor, ¿qué hago? No son tus obras. No son tus obras. Esa no es la manera correcta de creer. Porque la gracia no significa en hacer, sino de creer bien. Mucha gente hace cosas buenas y hace las cosas bien, pero no creen bien. No tienen su mente todavía codificada y estructurada para creer como Dios cree. Por eso muchas veces nosotros hacemos cosas y no vemos frutos, porque estamos creyendo mal. Y cuando creemos mal y no creemos conforme a la gracia, sino a la ley, amado hermano, un error que tú cometas te daña todo. Y sigo aquí en Romanos 4, verso 5, dice: mas al que no obra, sino cree. Voy para atrás. Dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Esto es poderoso y profundo. Ya se lo voy a mostrar en un ejemplo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas, cuyos pecados les son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando muchas veces, una vez me pasó en un bus, necesitaba viajar, iba con Rizelis, no me acuerdo a dónde, pero por la urgencia, por el tema de viajar juntos, no me acuerdo si fue un avión o la luna de miel, pero sé que los pasajes nos tocaron separados. No habían, la muchacha nos colocó a uno allá a mí, estábamos como a 5 metros el uno del otro. Y de repente la persona que estaba se sienta al lado de mi esposa, me acuerdo que era un muchacho. Y él ve que yo, bueno, con cierta nostalgia voy y la siento. Llévame en el vivo bus, pero yo quería estar junto a ella. Y el muchacho le pregunta: ¿ustedes andan juntos? Sí. Mire, hagamos algo, no se preocupe, yo me cambio para el puesto donde usted va, siéntese con su esposa. Yo le dije: gracias, le fui súper agradecido. Gracias por el puesto que me entregó. Porque no pagué el precio por ese puesto. No me correspondía estar ahí, sino en otro puesto. Caso contrario, si usted llega y compró los 2 puestos juntos, y resulta que cuando usted llega, en uno de sus puestos hay otra persona. Usted llega: señor, hágame el favor, parece que yo voy ahí, mira, aquí están los boletos. Se para: ay, sí, disculpe, se para. Usted dice: gracias. Pero no el mismo gracias que cuando alguien que pagó el precio por ti, te entrega su lugar. Una gracia sale de agradecimiento porque no la merecías. Cuando ese muchacho se cambió, yo lo vi como Jesús, y tan lindo, tan bello. Gracias, muchacho, porque me permitió estar ahí cerca de ella. Pero no es diferente cuando me siento al lado de ella, pero cuando yo pagué esos 2 puestos. ¿Entendió el ejemplo? Eso hace la gracia de Dios. Jesús te dio un lugar donde tú y yo no podíamos estar, amado hermano. Su gracia nos llamó. Él pagó el precio. Él pagó el sacrificio por su sangre. Y ahí es donde usted comienza a ver. Porque cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios y el diablo aparece condenándote, el diablo aparece diciéndote: pero tú no vales, pero tú has sido un bandido, pero tú has sido un mentiroso, pero tú has sido un idólatra, tú has sido un pecador, tú le has fallado a Dios muchas veces. Ahí aparece Jesús al lado tuyo: pero yo pagué el precio, yo morí por Él, yo di mi vida por Él. Amado hermano, la sangre de Jesús te aprueba a estar en los lugares donde no necesitaba, donde no debíamos estar. Cuando usted necesita ir delante de Dios, no vaya en su ley, no vaya en sus obras, vaya por la sangre.
Señor, yo hoy vengo delante de ti, Señor, por medio de la sangre de Jesús. Aprenda a creer bien y a orar bien. Señor, yo te pido, bendíceme, Señor, por medio de la sangre de Cristo. Tú me limpiaste, tú me redimiste, tú me salvaste. Tú, Señor, pagaste el precio. Eso habla de redención. Amado hermano, voy a otra cosa más adelante, y quizás está un poquito más profundo, porque usted tiene que entender algo que le voy a leer ahorita. Dice en el Efesios capítulo 1 verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda la sabiduría y la inteligencia. Quien entiende la gracia, hermano, se le revela la sabiduría. Dios te da inteligencia. Antes no fluías en ideas, en pensamientos. Dios, cuando te revela que la gracia, se revela Cristo a tu vida, comienzan a haber ideas para ese negocio. Comienzan a haber ideas, comienzan a ver cómo hago para que mi matrimonio vuelva a ese fuego. Dios te comienza a dar gracia con tu esposo. Dios te comienza a dar gracia con tu esposa. Te comienza a dar inteligencia, muchacho, para los estudios, para ese nuevo proyecto, para tu trabajo. Por eso, hermano, nos conviene la gracia. Nos conviene a todos la gracia, porque su gracia no solamente nos salvó, sino nos redimió. Amado hermano, la redención que Jesús hizo nos redimió de toda maldición. Jesús, escuche bien esto, quizá usted no lo había leído y no lo había entendido. Cristo, de haber muerto de cualquier otra manera, igual no hubiese salvado. Cristo pudo haber muerto apedreado, pudo haber muerto asesinado de cualquier forma, y su sangre iba a salvar a toda la humanidad. Pero él no quería morir así, necesitaba morir en una cruz. Porque de la palabra de Dios dice: maldito el hombre que muriera en un madero. Y es en la cruz del Calvario, en esa cruz, no solamente Cristo te salvó, te redimió de toda maldición. La gracia te rompe toda maldición. Cuando recibes a Jesús, su papá, su abuelo, sus tíos, todas sus generaciones anteriores podrán haber sido brujos, delincuentes, santeros, hechiceros, gente corrupta, gente mentirosa, lo que sea. Pero a ti, cuando la gracia de Dios viene a ti, rompe toda maldición. Por eso Cristo necesitó morir en una cruz, porque reventará y quebrantará todo lo que a ti te condena. No solamente te salva, te redime del fracaso, te redime de la enfermedad, te redime de toda deuda, te redime de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de esa baja autoestima, de toda limitación. Él te abre acceso a cosas que usted y yo no merecíamos. Iglesia, la redención de Jesús no solamente viene por una cosa, viene por todo. Él te redimió de todo, de todos los pecados. Cuando Dios dice en su palabra que nos perdonó por su sangre, fuimos nosotros limpiados de todo pecado. Los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. No hay pecado en ti. Esto cuesta, mi mente me cuesta. Aun cuando usted peca, cuando usted hoy peque mañana, Dios no cuenta ese pecado. Dios no lo toma en cuenta. Porque si ese pecado contara, anularía el pacto de Cristo por ti en la cruz. Porque Jesús no solamente murió por el pecado que tú cometiste ya, sino murió por todos nuestros pecados. Diga conmigo: todos. Por eso usted no puede, amado hermano, vivir más bajo la ley. Porque la ley es lo que habilita a Satanás para condenarte. Satanás no tiene ningún tipo de cabida en nuestras vidas, ninguna. Él no tiene acceso a ni siquiera condenarte. Pero usa la ley para traer condenación a tu vida. Tú fallaste, tú pecaste, tú cometiste errores. Y ahí es donde usted se da cuenta que tanto está caminando en la ley o que tanto está caminando en la gracia. Pero tienes que morir a uno. Y yo le aconsejo: muera a la ley y viva bajo la gracia. Porque en la cruz murió el nuevo, no muere el viejo pacto, pero entra en vigencia el nuevo pacto, un pacto mejor. Porque antes, para que una persona pecara, escúcheme, para que una persona pecara, habría que hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados, los que cometió hasta ese momento. Si pecó hasta ese momento y dijo mentiras, bueno, ahí está el sacrificio. Era limpiado, era expiado sus pecados y era perdonado.
Pero si se equivocaba más adelante, otra vez, sacrificio. Para ese perdón de esos pecados que cometió en el futuro. Cristo no. Cristo muere una vez y muere por todos los pecados de la humanidad. Quien lo recibe en su corazón, recibe el perdón de todos sus pecados. Qué elegante eso. ¿Qué hace? ¿Qué pretende usted pagar hoy en día sintiéndose desanimado? El pobrecito, el pecador. Mire, se lo pongo en contexto. Supongamos que usted pide un crédito al banco y no tiene cómo pagarlo, y debe mucha plata, y de repente lo que debe alguien se lo paga. Alguien va y se lo paga. Ay, Dios mío, yo quisiera eso, pastor, que me pasara. Bueno, lo mismo pasó con usted, pero por sus pecados. Ahora, qué ilógico sería que usted, ya sabiendo que alguien pagó su deuda en el banco, usted vaya al banco y pregunte: mire, ¿cuánto debo? ¿Cuánto debo pagar? Porque yo quiero pagar. El banco le dice: señora, ¿qué tiene en su cabeza? Ya alguien pagó el precio, no tiene deuda. Porque una deuda que paga de una vez no puede ser pagada dos veces. Por eso usted y yo no hay nada que podamos hacer. Porque el pecado, la única paga que tiene el pecado era la muerte. La muerte eterna. Hoy, por eso dice la palabra que los que no creen ya están condenados. Ya están. No es que van a ser condenados, no, ya están condenados. Por eso quien entiende la gracia y el perdón predica a Jesús. Porque tú entiendes que no le está hablando a un alma que puede, vamos a ver si se salva o se pierde. No, ya está perdida, ya está condenada, ya está. Quien no habla de Jesús por pena, miedo, amado hermano, esa alma que Dios le coloca enfrente ya está condenada, ya. Si muriese hoy, ya se va contra el infierno. No hay forma de salvarla. Pero cuando usted le habla de Cristo a alguien, le da oportunidad de ser salvada. Por eso Jesús, eso no lo entiende el fariseo, eso no lo entiende el legalista. Por eso venimos a la iglesia y nos da igual a veces si predicamos o no. Jesús llega en un momento, iglesia, en una comida, lo invitan y llega a un lugar, y cuando llega el momento está hablando con el dueño de la casa, pero en el momento llega una mujer y se derraman lágrimas. Comienza a lavar los pies Jesús con sus cabellos. Mujer del perfume, ¿se acuerda? Y Jesús, como conocía el corazón de la gente, dice: si supiera cuánto vale lo que derramó ahí. Jesús le dijo: yo llegué aquí. Mire, cuando usted se familiariza con la palabra de la gracia, venimos a la iglesia igual. Por eso me agradó cuando mi esposa dijo: ojalá viniésemos todos los viernes, los martes, así como venimos los domingos, con el mismo anhelo. Y Jesús le dijo: tengo rato aquí con ustedes y ni un vaso de agua me has dado. No me ha servido. Pero esta mujer, que no tiene los títulos porque ustedes los tienen, porque le estaba hablando al fariseo, esta mujer que no tiene nada, no ha dejado de besarme los pies y lavármelos con sus lágrimas. Y traje después una parábola. Si hay dos hombres y cada uno tiene una deuda con un señor, con su amo, y uno debe, por decir algo, $1,000, pero el otro debe $100,000, y ninguno de los dos tiene cómo pagar. Y de repente Jesús le dice: pero ese amo es movido a misericordia y perdona las deudas de los dos. ¿Quién va a estar más agradecido? ¿Quién va a estar más agradecido? Jesús era muy sencillo en la fe. Señor, el que debía los 100,000. Bien lo has dicho, dice Jesús. Porque al que más se le perdona, más ama. ¿Quién ama a un hermanito? Quien a Dios le ha perdonado tanto. Cuando usted piensa: no, pero es que yo no cometo los mismos errores que él o que ella, salga desde esa fila, camine en amor.
Esta es la iglesia que Cristo necesita allá afuera. Una iglesia que ame. Una iglesia que ame lo que Dios ama. Una iglesia que ame lo que está allá afuera. Le decía yo esta mañana o ayer a la iglesia digital. Por eso la gente ama a Jesús, anhela a Jesús, adora a Jesús, quieren a Jesús, pero no quieren la iglesia de Jesús. Porque los que son llamados a mostrar la gracia de Dios es su iglesia. Los que somos llamados a mostrar el amor de Jesús allá afuera en la calle es la iglesia. Y como la gente no ve a Jesús, ve religión. O sea, somos hijos, por eso digo Pablo, somos hijos del mismo padre, porque todos somos hijos del mismo padre Abraham, pero de diferente madre. Unos tenemos al mismo Dios en los cielos, tenemos al mismo padre, pero uno vive bajo la ley y otro vive bajo la gracia. Y por eso, iglesia, no se puede vivir en la ley y vivir en la gracia al mismo tiempo. Aquí no hay medias tintas. No, un ratico el uno, un ratico el otro. Un ratico voy sirvo, otro ratico hago, me siento mal, pastor, no sirvo y así vivo. No, Dios dice no, así no quiero yo. O eres frío o eres caliente. Toma la decisión. Señor, y si peco, tus pecados fueron pagados por Jesús. Fueron pagados, fuiste redimido. Amado hermano, cuando usted entiende esto, que no hay nada ni nadie que te separe del amor de Dios. Y quizás muchos pueden decir, entonces pastor, peco y nada me va a pasar. Lo mismo que pasa en la caja de cigarros. No, porque peques no te vas a ir al infierno. Tu alma no se pierde porque peques, porque no te mata la mordida. No te mata la mordida. Te mata, y lo he hablado varias veces, el efecto del veneno. Lo que viene después del pecado, la condenación, el remordimiento, el sentirte lo peor. Hablaba en estos días con un amigo que se fue haciendo todas las cosas mal y me escribió yo le dije, lo que tienes no es arrepentimiento, es remordimiento. El efecto del veneno te está comiendo por dentro, porque todo lo que hiciste lo hiciste mal. Y le di unas cosas para que hubiera un verdadero arrepentimiento, porque entonces cuando Jesús se revela, la gracia de Dios se nos revela, vienen los cambios. Yo no cambio porque Dios, para que Dios se me revele. Dios se me revela y Él me cambia. Que viene la iglesia pensando en que va a cambiar, porque viene la iglesia nunca cambia. Pero quien va a Jesús y quien viene por conocer a Jesús yendo a la iglesia empieza a cambiar. Es diferente el enfoque. No es que yo necesito servirle a Dios, necesito algo, yo necesito estar en la iglesia para que el pecado no me toque. Nada va a pasar. Cuando la gracia viene a tu vida, se te revela la fe, se te revela su gracia y empiezas a tener cambios en tu corazón. Por eso dije cuando hace rato que decía, a quien obedece, no obedece. No obedece porque Cristo se le reveló. Después que obedecí, no. Dios se revela y después te obedece. Dios bendice y después te obedece. Es tanto la bendición, porque eso hace la gracia. La gracia no te demanda, te oferta. Yo te doy. Eso hace Dios, nos da, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe qué dice Génesis 24? Cuando viene este rey, le hablé de él el domingo, cuando viene Melquisedec delante de Abraham, le dice a Abraham, siervo del Dios Altísimo, te bendigo, eres bendito. Dios lo bendijo, Dios no le exigió nada. Dios no le exigió nada. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se le reveló la gracia. Se le reveló. No, mire que habla Pablo después que no era un rey, era Jesús, el rey de paz. Hablando de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham, por eso a quien se le revela a Jesús, usted da. Dios te bendice. Dios te bendice. Y usted se revela tanto la bendición de Dios a tu vida que dice, Señor, ¿qué hago por ti? ¿Qué tengo que hacer para ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Por eso dice que después que Dios lo bendijo y comió con él el pan y el vino, Abraham dice que le dio los diezmos de todo. Dios no le pidió nada, él se los dio. Para que usted sepa que dar a Dios no es parte de una ley, es un pacto de gracia que se estableció en ese punto con Abraham y con Dios. Es decir, yo no diezmo para que Dios me bendiga, no, yo diezmo porque a mí Dios me ha bendecido. Entiéndalo. Pocos
quiere que se le llenen los bolsillos, empieza a tener esta revelación en el dar. Yo no diezmo para que Dios me bendiga, para que la cosa me vaya bien. No, Dios a mí me ha bendecido, me ha prosperado, lo tiene sano, lo tiene fuerte, lo tiene hoy lleno de salud. Quizás te faltan cosas, pero cuando tú te sientes de esa manera, usted da. Comienzas a dar. Esta es la revelación que hay que tener en el diezmo. No por ley. Por eso quien diezma por ley le cuesta prosperar, porque el día que no diezme se siente condenado. Oh, yo con razón me está yendo mal, pastor, porque dejé de diezmar y dejé de darle a pastor, porque ahora entra. Y yo sé que la iglesia y los pastores abusadores y ladrones, charlatanes, han engañado a la gente con este mensaje, porque entonces lo aplican al revés. Si usted no diezma, hermanito, cuidado, no puede entrar a la iglesia, le va a ir mal, prepárese. Entonces le meten terror a la gente. Si usted no va a la casa de Dios, si usted no lleva una ofrenda, si usted no hace esto o lo otro, el diablo lo va a perseguir, lo va a venir a agarrar y le va a dañar toda su familia. Y usan la Biblia para dañar, cuando el mensaje de Jesús no es un mensaje de ley, es un mensaje de gracia. Y usted se siente bendecido que da sin que alguien le pida. Qué bonito ese hijo que cuando usted lo cría bien, usted le dijo: hijo, deme, tome mamá. No anda diciendo: pero es que usted me lo compró a mí, pero es que yo hice la tarea, pero es que usted esto. No, tome mamá. Y así hay muchos cristianos: pues, Señor, pero es que yo hice esto, pero es que yo trabajé, pero es que yo me lo merezco. Ley. La ley te hace merecer, te hace pensar que mereces. La gracia te hace agradecer que eres bendecido. No se recibe la fe para hallar gracia, amado hermano. Se recibe la gracia para hallar fe. Por eso escuche bien, escuche bien. Preste la atención a los milagros de Jesús. Preste la atención a los milagros de Jesús. Siempre que usted vea algo novedoso en la Biblia que nunca ha pasado, préstele mucha atención, porque esos son principios que Dios estableció para que un estilo de vida nuevo comenzara. Por eso quien primero hizo un sacrificio por la humanidad no fue Caín, no fue Abel. Él no hizo el primer sacrificio. El primer sacrificio que hizo, lo hizo Dios. El primero que hizo un sacrificio por el hombre, lo hizo el Padre. Que cuando Adán y Eva pecan, sacrificó un cordero, hablando de lo que iba a pasar. Cuando Jesús aparece en el plano, y miren los milagros de Jesús, Jesús no se acercaba a la gente por lo que ellos eran. Jesús primero llegaba. Cuando Jesús llegaba, le llegaba la bendición. Y si tenían fe, Jesús les hacía producir fe. Ya estaban bendecidos. ¿Qué hace la gracia? Te despierta la fe. Presta atención. Cuando se revela Jesús a tu vida, porque el problema, amado hermano, no es falta de fe, porque la fe la tienes, es falta del que hace que la fe en ti funcione. Porque dice que en mi Biblia que el autor y el consumador de la fe se llama Jesús. Él es quien produce en ti la fe. Él es quien activa a ti el milagro. Por eso usted puede ver que cuando los muchachos estaban con el paralítico ahí bajándolo, estaba la gracia. La gracia estaba. A ellos se le había revelado la gracia. Y cuando van bajando el paralítico, Jesús les confirma lo que tenían. La fe de ustedes ha salvado a este hombre. Toma tu lecho y anda. Tus pecados, primero lo bendice. Primero lo bendice. ¿Cómo? ¿Cómo la bendición? Salud, prosperidad, bendición, larga vida, gozo, paz. Primero lo bendice. Primero lo bendice. Primero lo bendice. Eso hace la gracia. La ley es al revés. Primero tienes que hacer para ser bendecido. La gracia es al revés. Primero Dios te bendice y tú por amor agradeces y sirves, amas, perdonas, toleras. Eres un hombre diferente, cambias. No por ley, cambias por amor. Este mensaje es el que la iglesia tiene que empezar. No, pastor, pero es que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad que usted y yo buscamos, y lo que la Biblia habla, no habla de la necesidad, de la santidad que usted y yo tenemos que tener, y de no hacer nada para agradar a Dios, porque quien nos santifica a usted y a mí se llama Jesús. Cristo es el que despierta santidad en usted. Por eso vea todos los milagros de Jesús. Dos personas a los que Jesús le dijo: grande es tu fe.
al centurión y a la mujer cananea, que no eran ni siquiera del pueblo, que no eran parte de la promesa, pero ahí oyó gracia. Pero hubo uno en particular. Mire para que usted vea. Jesús, la gracia se muestra delante de un hombre. Su hijo estaba endemoniado, su hijo estaba dañado, y así con muchos. Hubo otro que estaba leproso, pero voy sobre todo que su hijo estaba pasando por un tormento. Tenía la gracia enfrente. Y vea el milagro. Tienen que estudiar esto, amado hermano, porque Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? A dos personas le preguntó: ¿quieres ser sano? La gracia te pregunta: ¿quieres prosperidad? ¿Quieres gozo? No, Jesús no te viene: vaya, haga 2 ayunos, vaya, métase 4 vigilias, hágase 5 Padre Nuestro y vaya, haga todo un sacrificio para que... No, ¿quieres la bendición? Y este hombre mire la sencillez, la humildad de un corazón, le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, aumentanos la fe. Eso hace, amado hermano, dependencia, no de lo que tú eres, sino de lo que Él es. Cuando hay gracia en un hombre o una mujer, usted entiende que todo lo que usted hoy es, no son por sus obras, ni por su inteligencia, ni por sus talentos. No es que yo tengo dinero, pastor, porque es que yo me he trabajado toda la vida. No, lo que usted hoy tiene, lo tiene porque Dios ha sido bueno. Aunque no has orado, aunque nunca quizá vienes a la iglesia. Le digo algo, amado hermano, muchas veces quizá usted ha sido bendecido, ni siquiera por lo que usted creyó, sino por lo que creyeron sus padres, por lo que creyó un tío, por lo que creyó un abuelo. Por eso la fe funciona. Por eso la fe funciona. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, a su hijo espiritual, le dice: aviva la fe que hay en ti, porque tienes la gracia de Dios en ti, pero despierta la fe que desata los milagros. Usted está aquí y Dios lo ha bendecido, no porque usted es muy trabajador, aunque trabaja. Pero ¿cuánta gente trabaja más que usted y no está como usted hoy vive? ¿Cuánta gente se parte el lomo 20, 18, 16 horas al día, duermen poco y no tienen para comer y no les alcanza? ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Gracia de Dios. ¿Cuántos matrimonios hoy se sostienen? No porque el hombre sea más santurrón o la mujer sea la más disciplinada y comprometida en la casa, es porque Dios es el centro y trae gracia a esa familia. El hombre ve que su mujer quizás no es la mujer que él soñaba, pero le tiene paciencia, la ama, la respeta, la honra. Igual la mujer ve que ese hombre no es quizás el hombre que ella soñó, pero lo ama, lo respeta, cree en él, cree en su llamado, en su ministerio, cree en la gracia de Dios por ese hombre, con esos hijos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Te sientes condenado hoy? Es lo que el diablo usa para tenerte así. Pero Dios no te ve así. Dios te ve santo. Dios te ve en gozo, en prosperidad, en bendición. Así nos ve Dios. Se nos ha hablado mal muchas veces, se nos ha explicado mal la fe, porque pensamos que yo tengo que tener cosas para manifestar que mi fe es genuina, real. No funciona así. Primero, amado hermano, la fe, dice en Hebreos 12 que la fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo, y lo que yo creo me hace hablar, me hace ver lo que hoy quizás con mis ojos naturales no puedo ver. ¿Qué ve un hombre con gracia? ¿Qué ve una mujer con gracia? Ve buenos hijos. Quizás no es el mejor ahorita. El muchacho estaba atado a alcohol, a droga, a mujeres, a calle, a lo que sea. Pero la gracia de Dios en usted lo hace verlo. Escúcheme, porque eso hace Jesús. Te hace ver a la gente como Él las ve. Mientras todo el mundo ve lo peor de tus hijos, tú ves lo mejor de Él. Mientras toda gente critica quizás tu país, critica a tu gente, critica. Por eso, amado hermano, quien camina en gracia nunca habla mal de lo que tiene, nunca se queja de lo que hoy tiene. Al contrario, da gracias.
Quien camina en gracia no deja que hablen mal de su familia. Quizás no son los más perfectos, tu hermano no es el mejor, tú no eres el mejor, pero la gracia de Dios cubre. Ese amor en ti te cubre y te hace ver a la gente como Jesús la ve. Por eso Jesús no veía el pecado, aunque conocía el pecado de la gente. Jesús veía un alma necesitada. La gracia te hace ver la debilidad en la gente, no para juzgar y condenar, sino para cubrirla en oración y en intercesión. Por eso un intercesor camina en la gracia. Un intercesor, usted no lo va a ver en revoltillo de chisme de iglesia. No tiene tiempo para estar perdiendo tiempo hablando mal de un hermano. Su tiempo es para orar por otros. Su tiempo es para interceder por otros. Porque cuando ve el pecado en alguien, no lo juzga ni lo señala. Busca cubrirlo con intercesión, con oración. Porque sabe que Dios lo cubrió a él. Ya Jesús lo cubrió. Entonces, ¿para qué ora el intercesor? Para que ese hombre se le revele que la gracia de Dios está sobre él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, y aquí comienza a hablar de lo que la carne, lo que la ley comienza a manifestar. Amado hermano, la ley nos hace ver lo débiles que somos. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, el fariseo y todo el mundo, la cúpula religiosa había puesto la ley a la altura de ellos. La habían degradado. Por eso Jesús viene y la pone en su lugar nuevamente. Que cuando a uno se le reveló, mire, hubo uno que le dijo: Señor, porque el fariseo había dicho, bueno, dice la ley que el que ve la esposa de alguien y normal, la veo, pero normal, si no me acuesto con ella, pues nada pasa, no estoy adulterando, pues no he caído en adulterio, no estoy en pecado. Puedo mirar cuantas mujeres quiera, puedo revisar las fotos que quiera y no estoy pecando, porque no me estoy acostando con ninguna. Eso era lo que pasaba en el momento con los religiosos. Jesús le dije: eso no es lo que enseña esa ley. Porque si habían oído que aquel que se acostara con otra mujer o hombre fuera del matrimonio está adulterando, más yo digo, por eso escucha muy bien, cualquiera que mire a la mujer o a un hombre, por ahí puso el ejemplo una mujer, de otro y la desea en su corazón, ese adulteró. Jesús puso la ley a la altura de donde Dios la puso cuando la sacó por primera vez. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Romanos 8, verso 3, dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le leo Colosenses capítulo 3, verso 14 y casi termino. Dice el verso 14: y sobre todas estas cosas, vestido de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo soy llamado en un cuerpo, y sed agradecidos. Está hablando de una conducta que comienza a revelársele la gracia, que no es por obra sino por gracia. Hay una actitud que comienza a manifestarse en todo aquel que camina en gracia. Dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. ¿En cómo? En abundancia. Por eso muchas veces una persona que come constantemente, que se está alimentando espiritualmente de la palabra de Dios y se esfuerza en ponerla en práctica, es una persona que madura en la gracia rápidamente, muy rápido. Cuando usted lo que comienza a oír por sus orejitas, cada predicación que está aquí, todo lo que se conectan en TikTok todas las mañanas, cada palabra. Por eso hay gente que en las redes sociales me escribe: pastor, mi vida en 2-3 meses ha sido una revolución.
Yo le dije, claro, yo le entiendo. Usted recibe palabra todos los días y quizás no la haga toda, pero se esfuerza en ir cumpliendo cada vez que yo le voy predicando. Se va esforzando y eso está trayendo un cambio. Claro, es normal que haya un cambio cuando usted todos los días se está alimentando espiritualmente. Por eso ustedes están, mire, siendo bendecidos. Yo no sé cuántos de ustedes se conectan. Ustedes, los que están aquí, no los que están por internet. Ustedes en las mañanas a orar, a recibir palabra, a fortalecer su espíritu. Pastor, no tengo ganas, a veces me levanto tarde. No importa, usted ya sabe a la hora que yo me conecto. Y aún sabiendo no lo hace. ¿Sabe qué habla eso? Falta de hambre y poca revelación de la gracia. Pero no es para que, ay no, y ahora estoy frito. No, demande. Decida crecer. Decida en su vida tener un viraje diferente. Y deje que la gracia de Dios lo inunde. Que el Espíritu Santo de Dios lo fortalezca. Yo estoy viendo milagros de gente que está siendo bendecida, sanada, restaurada, matrimonios totalmente restaurados. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se complica. Porque eso hace la gracia, te hace vivir sin complicaciones. Saber que no dependes de ti, que todo lo que tú haces lo haces por la revelación de la gracia de Dios. Por eso, hermano, si a alguien no se le revela hacer algo para Dios, yo no se lo impongo. Porque yo vi como muchas veces gente salía arrebatada de la iglesia porque todo quería hacerlo por cumplirle al hombre. Y cuando usted trabaja y hace cosas para Dios pensando que sirviéndole al hombre le sirve a Dios, y el enfoque no es diferente. Yo quiero servirle a Dios y como sé que quiero servir a Dios, sirvo a los hombres. Es diferente. Porque entonces si yo sirvo al hombre, el día que el hombre me trate bien, pues todo ando bien. Pero el día que el pastor no me da las gracias, pues entonces me lucho y me enojo con Dios y con todo el mundo. Pero si usted sirve a Dios y ama a Dios, aunque el hombre nunca quizá le dé la gracia ni lo reconozca, usted vive haciendo las cosas agradecido. No esperando un título, no esperando que le coloquen un micrófono en la mano, no esperando hoy que el pastor no me coloque a mí predicar y yo me estoy preparando y yo estoy orando. No, allá tiene un púlpito afuera en la calle, está su familia, sus hijos, a ellos predíqueles. Mi hermano, no demande púlpito, no demande un lugar, no. La gracia es eso, la gracia te hace vivir en tanta sencillez y humildad que usted no anda demandando lugares, posiciones. Al contrario, mire, usted es feliz y no lo sabe. Porque usted se pone aquí y el diablo al que primero que va a querer atacar va a ser a usted. Porque al primero que Dios prueba con esta palabra es al que la predica. Yo valoré mucho más a mi padre espiritual y mi pastor Mario cuando me comencé a subir a este altar. Casi muero subiéndome aquí a este altar. No sabía que esto era serio. Mira, que cuando me comencé a subir aquí me di cuenta que esto era más serio de lo que yo pensaba. Por eso quizá usted siento temor, siento rechazo, pero ¿sabe por qué? Porque vive en la ley, porque no confía en la gracia de Dios que hay en usted y se limita a un micrófono. Cuando yo le digo a usted quiere predicar, no es que si a usted le gusta, no es que si a usted le place, si está preparado. Te lo decía Lenis el día que te hablé. Cuando usted Dios lo llama, Dios no lo está llamando porque usted no, pastor, es que si oré toda la semana, sí merezco el que me presta el micrófono. No, cuando Dios a usted lo llama es porque Dios lo requiere. Y cuidado, mi hermano, no le diga no a Dios, porque usted le puede decir no al hombre, pero a Dios. Dios me dijo no. Dios me llamó estando yo de pie. ¿Quieres venir? Y mi pastor Mario, cuando me dice la primera vez, dije, no papá, mire, ahí está Leiner, ahí está Richard, está el hermano Daniel. Yo comencé a darle prospectos, ¿no? Para que buscara. Pero yo entendí que no era Mario Pérez que me estaba llamando, era Dios. Dios me llamó de pie y yo le dije no, pero me hizo regresar de rodillas. Y cuando digo de rodillas, enfermo, casi me muero, casi me pasa cualquier cosa. Porque cuando usted se sale del propósito de Dios, de los planes de Dios, amado hermano, por eso Dios nos llama, para cubrirnos. Dios te llama porque Él quiere arroparte, no porque quiere dañarte, es porque quiere cubrirte. Pero usted y yo decidimos cómo queremos vivir. Porque ¿sabe por qué yo le decía que no? Porque yo no me sentía capaz, porque estaba viviendo bajo la ley, porque no me he preparado, porque no tengo la capacidad, no tengo intelecto. Y cuando usted juzga sus atributos, sus cualidades, su inteligencia, sus dones, el dinero que tiene en la cuenta del banco y su pasado para hacer algo para Dios, religioso. Era religioso. Me di cuenta en ese momento que era religioso.
Le servía a Dios en lo que yo creía porque ya dominaba. Claro, yo servía en el Evangelio Cambia, salía a las calles los sábados porque ya lo dominaba, me sentía como pez en el agua. Pero cuando Dios me estaba llamando a una arena en la cual yo no había hecho provisión, no quise, como quizá usted mucho. Por eso no lo presiono. Eso sí oro para que usted no tenga que llegar de rodillas. Ojalá el Señor llegue por lo menos con un pie brincando, pero que no llegue de rodillas. Porque usted puede escaparse de lo que un pastor le pueda decir, pero de Dios jamás se va a poder escapar. Pasarán los años. Pero qué triste, mi hermano, que se le vayan los años y usted viendo el llamado de Dios para usted. Se lo dejo ahí. Y sigue. Y dice lo siguiente. Colosenses 3:14. Y todas las cosas vestido de la claridad, como le decía hace rato. Vuelvo aquí al 16. La palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Esto habla de un alma que ha sido ejercitada en la gracia de Dios. Amado hermano, cuando usted habla en la ley, usted lastima, usted suena feo. Usted puede tener la razón en su matrimonio y quiere hablarle a su esposa, y si le habla bajo la ley la hiere, y por eso se levanta el resentimiento. Y ella comienza, ay, pero usted esto y lo otro, y comienza a hablarle a usted, y después se levanta ese samplegorio en la casa, porque usted no está hablando con gracia. Por eso pida gracia. Pida gracia en su matrimonio. Que cuando su esposo la escuche, mujer, sienta que le habla el mismo Espíritu Santo de Dios. Pero cuando usted le habla en la ley, y yo te dije, y yo te lo advertí, y conste que esto y lo otro, pero que usted no me ayuda, pero que usted lo otro, mire, ese hombre se le pone peor. Sin gracia, un matrimonio, mire, el mejor lugar para aplicar la gracia es el matrimonio. Oh, cuánta gracia no necesitamos, parejas. Esa es la escuela de la gracia, el matrimonio. ¿Cuántas veces no le falla a su esposo? ¿Cuántas veces no le falla a su esposa? Y no hablo por tema de infidelidad. ¿Cuántas veces tu esposo te dice algo en tono que no debe? Te dice gorda, te trata de fea, y quizás no con la intención, pero como la mujer a veces, yo a veces le digo cosas a mi esposa y me dice, ay, ve y pone que, ¿yo qué hice? ¿Qué dije? Tengo que llegar delante de Dios. Señor, ¿qué dije? Perdóname por si algo dice. No la entiendo. Se lo dije lindo, pasito, suavecito, casi al volumen 1, y la herí y la lastimé. Pero hermano, porque cuando usted habla, usted daña. Pero cuando habla Jesús a través de usted, usted bendice. No se trata de tener dinero, se trata de tener gracia. Porque hay mujeres hoy con dinero, que tienen esposos con dinero, pero son maltratadores, golpeadores con su palabra. Y son mujeres hermosas que tienen dinero y tienen todo, y viven siendo menospreciadas, abusadas, se sienten olvidadas, porque ausencia de la gracia de Dios en un hogar. Y hay mucho trabajo que debemos traer de Jesús y su gracia a nuestros hogares. Por eso Dios puso, Jesús dijo, amen a su esposa, hablándole a los hombres, así como Cristo amó a la iglesia. La gracia te hace amar, valorar y perdonar. Y todo lo que hacéis, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Bajo la ley yo perdono. Mire, y esto es poderoso. Bajo la ley usted perdona para que Dios lo perdone. Pero en la gracia se nos revela que ha sido tanto lo que Dios nos ha perdonado que nosotros perdonamos. Es diferente. Por eso decía la ley, ojo por ojo y diente por diente. La ley demanda eso. Si usted quiere que Dios perdone, perdone usted primero. La gracia no. Dios nos perdonó, y esa revelación del perdón de Dios por todos nosotros me hace a mí perdonar. No está esperando, amado hermano, que la gente te pida perdón. Ve, perdona. ¿Sabe qué, hermano, amigo? ¿Sabe? Hay gente que ya sabe que el amigo no le va a pagar, y no va y le pide perdón, y no le perdona la deuda. Usted ya sabe que quien sabe que le va a pagar, le va a pagar. Pero yo sé que hay gente en su corazón que sabe, usted sabe que hay gente que ya no va a ver. Esa plata se perdió, y usted está con el corazón enluchado. Y tiene que ver en una palabra de Dios como esta para que usted vaya y lo perdone.
Pero yo no fallé. Gracia sobre gracia. Pero es que él me equivocó. Gracia sobre gracia. Amado hermano, el matrimonio sin gracia no funciona. Yo a veces me ha tenido que pasar, quizás a veces también al revés mi esposa, de que yo soy el ofendido y yo soy el que tengo que ir a pedir perdón. ¿No le ha pasado, matrimonio? Dice, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón si ella fue la que me tiró la piedra, me tiró el cubierto? Y Dios lo manda, vaya y pídele perdón. Gracia. Eso habla de que usted está recibiendo gracia. Vuelvo a Romanos 4 y le leo el verso 13. Dice, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Y aquí viene la bendición de la gracia. Amado, todo esto que le estoy hablando, solamente todo esto, la única forma de ser aprobado es por su sangre. Y ya le hablé de la sangre todos estos días. Por eso usted y yo somos aprobados, porque para disfrutar de todas estas promesas hacía falta el sacrificio. Recuerde algo, Abraham entendía el sacrificio, Isaac entendía el sacrificio. Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino, escuche, sino por la justicia de la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, dice, es por fe. ¿Es por qué? Por fe. ¿Por fe en qué? En su sangre. Cuando usted va delante de Dios, vaya por medio de la sangre de Jesús. Vaya a la presencia de Dios. Yo vengo delante de ti, Padre, por medio de la sangre de Jesús. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Amado hermano, lo que usted hoy conquiste por la gracia va a ser eterno. Va a ser eterno en usted, va a ser eterno en sus hijos, en todas sus generaciones. Esto hace la gracia, te abre un pacto eterno. No viene un pacto por un momento. No te perdonó Dios por un momento, te perdonó para siempre. ¿Puede creerlo? Vuelvo y pregunto, ¿puede creerlo? ¿Puede creerlo que si usted pecó ayer, si está pecando hoy y si comete un error mañana, ya Dios lo perdonó? ¿Puede creerlo? No, se lo vuelvo a preguntar, ¿puede creerlo? Que si alguien te ofende mañana, que si alguien te critica mañana, perdónalo. ¿Por qué, pastor, si me está hablando mal? Porque Cristo te perdonó a ti primero. Esto le raya al religioso. Esto choca con el religioso. Choca con la ley, choca. El religioso, no, yo necesito merecer mi perdón, yo necesito ganarme el perdón. No funciona así. No en el pacto sobre el cual usted y yo caminamos. No solamente para que la que es de la ley, escuche, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La promesa de la gracia viene a través de la fe de todas nuestras generaciones. Amado hermano, cuando usted hoy está creyendo, usted ve aquí, usted viene a la iglesia, lee la Biblia, usted no la está leyendo solamente por usted. Detrás de usted hay un montón de gente que usted no tiene ni idea el potencial de gracia que hay en usted. Cuando eso se detona en usted, Abraham vio un hijo, pero Dios no le mostró un hijo, Dios le mostró generaciones. Y usted puede vivir en un pueblo, puede ser extranjero en otro país, pero usted no está viendo lo que ven sus ojos naturales, usted está viendo lo que Dios le enseña. Y usted puede estar viendo la bendición no solamente suya, sino de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo. Está viendo la bendición de sus empleados. Por eso quien tiene la gracia quiere que todo a su alrededor camine en bendición. Quien no, siempre anda buscando la forma que caiga aquel. Le mete cizaña al jefe, mire jefe, este no sirve, el uno, el otro. Está siempre buscando enemistad. Quien camina en gracia trae unidad, está trayendo paz, trata de traer restauración en la vida, trata de traer unidad el uno con el otro. No anda buscando las cosas, buscándole lo malo al otro para dañarlo, sino está buscando siempre la forma de bendecirlo. Eso hace un hombre que camina en la gracia de Dios. Eso hacía Jesús con la gente. A donde Jesús llegaba, a donde Jesús caminaba, extendía la gracia. Por eso usted donde veía que Jesús llegaba,
el milagro aparecía. Amado hermano, porque donde Jesús llega, produce fe. Produce la fe que hay en usted y en mí. Hoy, si no fuese por esa gracia, usted y yo no estuviésemos aquí, creyendo por todo lo que hoy estamos creyendo. Creyendo por un país, creyendo por este municipio, creyendo por sus hijos, por nuestros jóvenes, creyendo por esta nación, creyéndole al Padre por toda una generación. Y quizá usted y yo hoy no estamos comiendo las verdes, pagando el precio, pero el día de mañana esta gracia va a cubrir a toda Venezuela, va a cubrir a Colombia, va a cubrir a Estados Unidos, va a cubrir a todas las naciones de Latinoamérica. Pero usted debe levantarse en la fe de que usted es un hijo de Dios, de que usted no vive para vivir en una vida de condenación y de enfermedad. Por eso, amado hermano, todo lo que usted hoy se esté levantando en contra de su vida no tiene poder, lo que sea. El diablo no tiene poder sobre usted a menos que usted le permita entrar a su vida y a venir a dañar. Pero él no tiene ningún tipo de poder, nada. El diablo no tiene nada, porque el diablo no creó la ley. El diablo no creó la ley. Él usa la ley para condenarte. Él usa la ley para hacerte, pero Dios usa su gracia para salvarte, su gracia para restaurarte, su gracia para levantarte de cada caída. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede brindarle un aplauso a Jesús? Aleluya. Nos conviene la gracia. Dígale que está a su lado, nos conviene la gracia. Usted le conviene salir a perdonar a todo el que quizás lo ha ofendido. Hágalo, sane corazones. Amén.